Increíble revelación. Mi nuera me echó de casa tras un sorprendente secreto oculto por años. La angustia apretaba el pecho de doña Rosa, como un puño cerrado. La discusión con Mariana había escalado de tal manera que sentía que su mundo se desmoronaba. ¿Cómo pudo su propia nuera, a quien siempre había tratado como una hija, despojarla de su hogar después de tantos sacrificios? Mientras recogía sus cosas, las palabras de Mariana retumbaban en su mente. Tu familia está manchada por la avaricia. No quiero que mi hijo crezca en medio de esa podredumbre. Doña Rosa salió a las frías calles de su pueblo, donde el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros. La familiaridad de cada rincón ya no le brindaba consuelo. Todo parecía un recordatorio de la vida que había creado. Miraba con nostalgia la lonchería que había construido con sus propias manos, ese lugar que había sido un refugio y un punto de encuentro familiar. Aunque siempre había trabajado arduamente, ahora se preguntaba si todo había sido en vano. La vida que había tejido, llena de amor y unión, se sentía ahora como un castillo de naipes a punto de colapsar. ¿Y si las acusaciones de Mariana eran ciertas? Esa idea, aterradora y angustiante, se instalaba en su mente. Se preguntaba si había sido un error confiar en su esposo, en su sueño de prosperidad que había comprometido su honor. Tras años de esfuerzo, la verdad parecía esfumarse en el aire como el humo de las tortillas que tanto le gustaba preparar. Reflexionaba sobre las enseñanzas de su madre, quien siempre le había dicho que la dignidad era el verdadero legado. Pero, ¿qué pasaba si ese legado era solo una fachada? Mientras sus pasos resonaban en las calles empedradas, se encontró con rostros conocidos, pero las miradas se tornaban evasivas, llenas de susurros y murmullos que la envolvían en un halo de hostilidad. Qué fácil es juzgar, pensó con amargura. Doña Rosa entendía que la gente siempre había sido rápida para señalar, pero el dolor de su reciente desalojo la golpeó con fuerza. Sentía una mezcla de rabia y tristeza. Su mente daba vueltas, recordando los momentos de risas, de enseñar a sus hijos lo que era el respeto y la dignidad antes de continuar. Necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días pasaron, y la presión emocional se hacía cada vez más agobiante. En su habitación vacía, la soledad se mezclaba con el eco de los recuerdos, la risa de sus hijos y el amor que había puesto en cada torta y cada plato servido. La esperanza comenzaba a tornarse en desesperanza, cuando su mirada se posó en un viejo baúl en un rincón olvidado. Tal vez ahí encontrara respuestas, objetos olvidados que podrían contar una historia que ella todavía no conocía. Con manos temblorosas, comenzó a abrirlo, sintiendo que, al hacerlo, podía abrir también las puertas de su mente para desvelar secretos que podrían cambiarlo todo. Doña Rosa sabía que enfrentarse a Mariana estaba cada vez más cerca, pero la incertidumbre sobre lo que descubriría la atormentaba. ¿La verdad la liberaría o la condenaría? Mientras el sol se ocultaba, una nueva reflexión brotaba en su mente. A veces, la verdad puede ser más devastadora que cualquier mentira. Con su corazón en un puño, respiró hondo, lista para desenterrar lo que tal vez nunca debió saber. Las manos de Doña Rosa temblaban ligeramente mientras abría el baúl. El aroma a madera envejecida la envolvía como un abrigo que no podía quitarse. Con cada objeto que sacaba, una mezcla de nostalgia y temor la invadía. Encuentra viejas cartas de su esposo, fotografías sepia que documentaban momentos felices, y algunos objetos que había casi olvidado. Era un viaje por el tiempo que la encontraba en un lugar oscuro de su vida, pero también una oportunidad para descubrir el pasado y entender su presente. Entre cada hallazgo, se cuela el eco de Mariana y su última acusación. ¿Qué tan cierta era? Las palabras de la joven la habían llevado a cuestionar su integridad, su valor. La avaricia de la que hablaba Mariano resonaba en su mente. Durante tantos años había trabajado arduamente para brindarles lo mejor a sus hijos, y ahora,
Sentía que esos esfuerzos estaban manchados por una sombra que ella desconocía. ¿Acaso había sido tan ciega ante los defectos de su marido? Cada recuerdo que rescataba la enfrentaba a su pasado y a la realidad en la que había vivido. Con las cartas, su mano encontró una nota amarillenta, llena de tachaduras que denotaban arrepentimiento. Era de su esposo, escrita años atrás, reflexionando sobre las decisiones que habían tomado en torno a la lonchería y a su familia. Detalles de momentos críticos y decisiones impulsivas que la habían llevado a donde estaban ahora. Al leerla, se sintió impotente. Allí estaba la verdad oculta, un mapa que la guiaría a desentrañar el misterio que envolvía su vida, pero que al mismo tiempo la atrapaba en sus propias decisiones. Sin embargo, no era solo un tiempo de recordar, sino un tiempo de acción. Doña Rosa sintió una chispa de determinación. Ella había sido una mujer fuerte que había luchado por su familia todo este tiempo. La bronca y la tristeza comenzaron a transformarse en un deseo ardiente de recuperar lo que era suyo. Ya no iba a permitir que el miedo hiciera nido en su corazón. Comenzó a planear las acciones que seguiría, cómo confrontaría a Mariana y, sobre todo, cómo se enfrentaría a sus propios miedos y dudas. Por la noche, con un café caliente en la mano, miraba la luna crecer llena en el cielo. Pensó que el reflejo de la luz en la oscuridad era un símbolo de lo que todavía podía brillar en su vida. Aún sintiéndose desamparada, supo que debía seguir adelante. Ya no se quedaría atada a una casa vacía que no representaba su esencia. Era hora de tomar el control, de demostrar que la avaricia no tenía cabida en su historia, de recuperar su dignidad. Invocando el coraje que siempre había estado allí, Doña Rosa decidió que era el momento de buscar respuestas y entender lo que había pasado. El día siguiente no sería solo otro día, sería un nuevo comienzo, el inicio de un camino que la llevaría hacia la verdad. Saldría de la sombra y buscaría el reconocimiento no solo de su entorno, sino de sí misma. Con esos pensamientos entrelazados en su mente, abordó el siguiente desafío: cómo confrontar a Mariana. Tal vez este encuentro revelaría no solo las verdades ocultas de su familia, sino también algo sorprendente sobre ella misma. ¿Podría Doña Rosa descubrir la raíz de su frustración y enfrentarse sin miedo a lo que venga? La incertidumbre la llenaba, pero la claridad comenzaba a despertar en su corazón. Mañana sería un día decisivo, un paso hacia la restauración de su vida. La lucha por su honor estaba apenas comenzando. El sol asomaba tímido por el horizonte, bañando la cocina en un cálido resplandor que parecía infundirle energía a Doña Rosa. Cada rayo de luz era un recordatorio de que el día había llegado, un día que la obligaría a mirar hacia adentro, tan profundamente como jamás lo había hecho. Se sentía viva, como si un aire fresco la abrazara. En el fondo de su ser había una luminosidad particular, el mismo deseo que había tenido cuando decidió abrir su negocio, la necesidad de luchar por sus sueños. Mientras preparaba su desayuno, sus pensamientos danzaban alrededor de su encuentro inminente con Mariana. Se preguntaba cuál sería el reproche que recibiría, cuál sería la mira de juicio en los ojos de su nuera. Ciertamente, el reclamo que había escuchado aquella tarde estaba en su mente como un mantra repetido. Tu avaricia nos destruyó, resonaba en sus oídos, y aunque quería desestimar las palabras, también sabía que había un grano de verdad en ellas. Después de un desayuno ligero, se dirigió a su tienda. La familiaridad del lugar la reconfortaba, el olor del pan recién horneado, la disposición organizada de los productos, todo parecía sincronizarse con su renovado propósito. Pero a medida que avanzaba entre las filas de estantes, un nudo en el estómago se formaba cada vez más fuerte. Era más que un simple encuentro, era una confrontación con su propia historia, con sus decisiones pasadas, y con la yugada de su arrepentimiento. Al abrir las puertas de la lonchería, un murmullo de alegría y calidez la envolvió. Sus clientes, conocidos de toda la vida, la saludaban como si su retorno fuera un evento celebratorio. Sin embargo, mientras sonreía y respondía a los saludos, su mente tambaleaba bajo el peso de lo que enfrentarían pronto. Ese día, había llamado a Mariana a través de un mensaje. Necesito hablar contigo sobre lo que pasó. Sabía que las palabras eran escuetas, pero inyectaban la seriedad del asunto. La respuesta fue breve, pero suficiente para darle la pista de que vendría. Está bien. Te veré en la tienda. La espera se sintió interminable.
Doña Rosa aprovechó esos momentos para reflexionar sobre su viaje. Cada consejo que había dado a sus hijos, cada sacrificio, a menudo terminaba siendo solo un eco. Se dio cuenta de que habría que desenterrar no solo las verdades sobre las decisiones de su esposo, sino también aquella sombra que había opacado su perspectiva. Durante años había intentado llenar un vacío que no era de su responsabilidad. Cuando vio a Mariana cruzar la puerta, un caleidoscopio de emociones la invadió. La joven era la imagen del desafío y la frustración. Se acercó a ella, sintiendo una mezcla de aprehensión y determinación. La conversación se iniciaría en un punto tenso, y sabía que debía prepararse para que las palabras fluyeran sin rencores. Tenía que mantenerse firme, ser la mujer que había decidido ser. Mariana comenzó, el sonido de su voz resonando con nervios pero también con un matiz de autoridad. Necesitamos hablar. No sobre lo que tú piensas, sino sobre lo que realmente está pasando entre nosotras. Las palabras apenas cesaban en la atmósfera entre las dos, y mientras la tensión aumentaba, Doña Rosa se dio cuenta de que en este intercambio no solo se decidiría el futuro de su relación con Mariana, sino que podría descubrir realmente quién era y qué había permitido que se interpusiera en su camino. Durante muchos años he sido una mujer fuerte, pero explorando lo que hay entre nosotras, creo que tal vez hay algo más que debemos aclarar. Antes de que pudiera continuar, Mariana la miró fijamente, sus ojos intensamente evaluadores, y algo en su interior le gritó: ¿qué pasará si lo que descubres no es lo que esperas? La incertidumbre se convirtió en aliada mientras la conversación comenzaba, y en el fondo de su ser, una pregunta resurgía: ¿podría ella reconstruir su relación con Mariana y, tal vez, reescribirse a sí misma en el camino? Y así, ante el horizonte de posibilidades, Doña Rosa se encontró en la encrucijada de su vida. Era el momento de revelar verdades, enfrentar demonios, e identificar las sombras que habían dictado su existencia. Pero, en el fondo, sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Doña Rosa se encontraba en un territorio desconocido, un terreno donde la vulnerabilidad podía transformarse en liberación o, por el contrario, estancarse en el dolor. La atmósfera en la tienda era densa, un eco de emociones conflicto. La juventud de Mariana parecía desafiar su experiencia. Cada mirada de la joven era una invitación a evitar la confrontación, a escabullirse. Sin embargo, algo había comenzado a cambiar en Doña Rosa. Mariana comenzó nuevamente, mientras el ruido del local se desvanecía a su alrededor. Quiero que sepas que entiendo que no hemos tenido la mejor comunicación. He permitido que mi propio miedo y rencor nublen nuestra relación. La sinceridad en su voz la sorprendió. Nunca había estado tan dispuesta a mirar su propia sombra. Mariana se cruzó de brazos, pero sus ojos reflejaban curiosidad. ¿Qué has estado haciendo, Rosa? Me parece que esta no es precisamente la conversación que esperabas. ¿Por qué ahora te importa? La dureza en su tono contrastaba con su evidente inquietud. Porque siento que he vivido en un espejismo, respondió Doña Rosa con firmeza. He pasado años construyendo este negocio, creyendo que con ello recuperaría el respeto que creía haber perdido. He luchado para ser fuerte, pero he olvidado la importancia del amor y la comunicación. Mi negocio es solo una extensión de mí, de lo que soy, y he sacrificado más de lo que debería. Ese momento de vulnerabilidad abrió un canal entre ambas. Por primera vez, Doña Rosa se sentía dispuesta a despojarse de las armaduras que había usado como escudo durante tanto tiempo. En su mente, las palabras perdón y responsabilidad comenzaron a entrelazarse. Mariana, con su juventud y energía, era el reflejo de todas sus decisiones pasadas y, al mismo tiempo, una oportunidad de redención. La joven soltó un suspiro, como si una parte de ella también estuviera abrazando la posibilidad de sanar. Siempre sentí que estabas más preocupada por tu negocio que por nosotros, por tu familia. A veces siento que no validas mis sentimientos. Sus palabras tenían el poder de un rayo. Desnudaban los miedos de Doña Rosa, pero también ofrecían una puerta, la posibilidad de entenderse mutuamente. Es cierto. Fui ciega al dolor que generé en mi búsqueda por el éxito. Pero quiero cambiar eso, admitió Doña Rosa, la voz cargada de emoción. No solo por ti, sino también por mí. Necesito ser más que una sobreviviente, quiero ser una aliada.
Mariana, sorprendida por la sinceridad de su suegra, pareció dejar caer algunas de sus defensas. ¿Y qué hay de lo que pasó antes? ¿De lo que ocurrió con Paco? La pregunta hizo eco en el corazón de doña Rosa, rescatando el antiguo duelo que creía haber enterrado a fondo. Fue un error monumental y con el tiempo, esa avaricia se volvió una sombra, confesó. Quiero saber cómo reconstruir lo que se rompió. ¿Podemos intentarlo juntas? Por favor. En ese instante, doña Rosa sintió que no solo le ofrecía a Mariana una lista de resoluciones, sino la promesa de una relación nueva, una conexión más profunda entre madre y nuera. Un silencio pesado se instaló en la tienda, pero había una sensación de que, finalmente, estaban dispuestas a enfrentarse a sus demonios. Doña Rosa se sintió más ligera, como si hubiera liberado una parte de su carga. Sin embargo, el temor persistía, no solo del rechazo de Mariana, sino de lo que su propia verdad podría desatar. Mariana hizo un movimiento hacia adelante, como si decidiera acercarse. No sé si esto cambiará algo, Rosa, pero estoy dispuesta a intentarlo. Sin embargo, hay algo que necesitas saber. Hay secretos y traiciones que afectan a nuestra familia, y si realmente quieres reconstruir, debes estar preparada para lo que venga. Doña Rosa sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Esa advertencia dejó claro que el camino hacia la redención podría ser más tortuoso de lo que imaginaba. La revelación pesaba como una losa, y al mirar a los ojos de Mariana, entendió que su viaje estaba a punto de volverse más complejo y profundo de lo que jamás había anticipado. Con el aire tenso y una nueva incertidumbre en sus corazones, las dos mujeres se acercaron más a la verdad. Sin embargo, lo que más le preocupaba a doña Rosa era, ¿estaba realmente lista para todo lo que eso implicaba? Era un nuevo amanecer en la vida de doña Rosa, pero su corazón seguía pesado. Las palabras de Mariana resonaban en su mente, como un eco que no cesaba. Secrets and betrayals. Aquella combinación gritaba con una inusual intensidad, complicando su camino hacia la reconciliación. Aunque había decidido enfrentar su pasado, esa revelación era un recordatorio de las sombras que la habían perseguido siempre. Al abrir la tienda, sintió que cada objeto que la rodeaba, cada prenda colgada en las perchas, guardaba algo más que material, contenía la historia de su vida, sus luchas y, sobre todo, sus fracasos. Se preguntó si alguna vez sería suficiente, si realmente podría cambiar el relato que había escrito hasta aquel momento. La idea de poder comenzar a escribir uno nuevo era tentadora, pero también aterradora. Mientras organizaba los estantes, su mente reflexionaba. Su éxito había estado marcado por la soledad, por la inseguridad y por una ambición que, a menudo, la llevaba a decisiones cuestionables. Los días pasaban y la vida profesional se mezclaba con su búsqueda de conexión, pero la tristeza de la relación con su nuera siempre se hacía presente. Decidida a dar un paso al frente, doña Rosa buscó las herramientas para enfrentar la realidad familiar. Tenía un talento oculto, sabía escuchar, pero había descuidado esa habilidad. Así que a lo largo de los siguientes días, comenzó a practicar la escucha activa. Aquello que parecía un simple ejercicio de comunicación se convirtió en un camino hacia su autoconocimiento. Cada conversación con sus empleados, cada pequeño intercambio en la tienda, la ayudaba a construir su confianza y a reestructurar su mentalidad. Empezó también a poner en práctica lo que había aprendido en el pasado, identificar sus emociones. Las reuniones con sus compradores se transformaron en sesiones donde ella misma preguntaba sobre el bienestar y la familia de cada uno, mientras absorbía y desmenuzaba sus respuestas. Sin darse cuenta, esta nueva faceta de su personalidad no solo transformó su relación con ellos, sino que la sumergió en el proceso de descubrimiento sobre su propio ser. Una tarde, su mejor amiga, Teresa, entró a la tienda con un rostro serio. «Rosa, hay cosas en tu familia que no puedes ignorar», empezó, cargando en su voz el peso de la preocupación. Mariana es joven, pero tiene una madurez sorprendente. Debes prepararte para lo que pudiera descubrir, podría no ser fácil. La advertencia de Teresa resonó de nuevo en su mente y a medida que la tienda se vaciaba, comenzó a planear cómo acercarse a Mariana nuevamente. No podía permitirse más malentendidos. Sin embargo, el temor a descubrir la verdad detrás de los secretos la hizo vacilar.
¿Qué pasaría si la traición era más profunda de lo que ella había imaginado? ¿Y si todo lo que había construido se desmoronaba aún más, con ese conflicto interno marcando su camino? Decidió que la transparencia era la única forma de avanzar. Hizo una cita con Mariana. Quería confrontar no solo las heridas del pasado, sino también las que podría haber en el presente. El día llegó. Con el corazón agitado, se sentaron frente a frente en una pequeña mesa del café del barrio. Cada una sostenía una taza de café que parecía ser solo un pretexto para el encuentro. Rosa sabía que era el momento de arrancar el vendaje de viejas heridas. El aire estaba impregnado de expectación y ansiedad. Mariana, hoy te necesito no solo como nuera, sino como parte de mi sanación, comenzó doña Rosa, la voz temblorosa. Pero antes de continuar, la joven levantó una mano. Antes que nada, tengo que decir algo que no esperaba compartir. Mariana articuló en sus ojos una mezcla de desafío y vulnerabilidad. El tiempo pareció detenerse y doña Rosa sintió que el desenlace de esta conversación podría cambiarlo todo. El futuro que había visualizado podía depender del siguiente intercambio. ¿Estaba lista para lo que vendría? La tensión en el café era palpable, un nudo de emociones silenciadas que se acumulaban entre la fragancia del café y el suave murmullo de otras conversaciones. Doña Rosa sostenía su taza con manos temblorosas, un contraste con la firmeza que había decidido adoptar. Había llegado hasta aquí y cada latido de su corazón la instaba a seguir adelante. Rosa, comenzó Mariana, su voz resonando como un eco de dolor y determinación. Lo que tengo que decir no es fácil. A veces siento que la historia que hemos vivido juntas ha sido sesgada por malentendidos. Tuve que guardarlo para mí durante mucho tiempo. La mirada de Mariana era intensa, como si estuviese desnudando su alma mientras la joven hablaba. Rosa sintió que una mezcla de miedo y curiosidad la invadía. Había esperado un reproche, un reclamo, pero lo que escuchó fue una verdad dolorosa. Mariana reveló fragmentos de su vida, decisiones tomadas en soledad, y un vínculo con su madre que había afectado su forma de relacionarse con ella. Cada palabra era como un puñetazo sutil en su pecho. La revelación se desarrollaba como un rompecabezas cuyas piezas se encajaban en su mente. Tuve que protegerme del resentimiento, continuó Mariana, sus ojos brillando con lágrimas que no caían. Nunca quisiste lo dañina que podría resultar la verdad. Pero al ignorarla, también ignoramos lo que podríamos haber construido juntas. Doña Rosa se sintió atrapada en un torbellino de emociones. La combinación de la traición que aún pesaba en su corazón y ahora la vulnerabilidad de Mariana la sumía en una lucha interna. Había sido tan fácil cerrar las puertas, volverse a la defensiva en su mundo solitario. Pero esa declaración la obligaba a reconsiderar su papel como matriarca, no solo como la voz autoritaria en la familia, sino como una figura compasiva dispuesta a escuchar. «¿Y si me dijeras qué es lo que te pesa, qué es lo que realmente sientes?», preguntó, su voz ahora más firme. La transformación comenzaba a aflorar. Necesitaba ser el faro que había dejado de ser, actuar en lugar de reaccionar. Las palabras de Mariana eran una mezcla de miedo y esperanza. A cada frase, doña Rosa sentía el peso del pasado levantarse lentamente. Era un jardín marchito que comenzaba a florecer bajo la luz de la sinceridad. Y lo importante era que ambas tenían el poder de cultivar lo que quedaba, superar el rencor y encontrar un nuevo propósito en sus respectivas historias. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, doña Rosa se dio cuenta de que esta revelación no era solo el fin de un ciclo, sino el inicio de un camino redentor. Si bien la verdad podía cortar como un cuchillo, también podía proporcionar la apertura necesaria para sanar. Un mar de posibilidades se dibujaba ante ella, pero, en medio de esta revelación, una pregunta comenzó a surgir en su mente. ¿Cómo podría traer luz a una relación fracturada sin despojarse de su propio dolor? ¿Qué retos enfrentarían juntas? La esencia de su reconciliación no se trataba únicamente de escuchar, sino de entender el lado oscuro de la verdad. Mariana, dijo Rosa, con voz ahora más serena, necesito que sepas que el camino hacia adelante no será sencillo. Pero estoy dispuesta a recorrerlo si tú también lo estás. Mariana asintió, y con esa simple acción, el aire había cambiado en la pequeña mesa del café. Pero en el fondo de su corazón, doña Rosa sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer.
La revelación de Mariana era solo una parte del rompecabezas. Había más secretos ulteriores, y una sombra aún permanecía sin ser iluminada por completo. El silencio volvió a rodearlas. En la delicada danza entre curar heridas y enfrentar verdades ocultas, el destino de su relación ahora pendía de un hilo. ¿Cuál sería el siguiente paso en este nuevo capítulo de sus vidas? ¿Y qué otros secretos emergentes podrían amenazar su renovada conexión? Doña Rosa sintió una mezcla de incertidumbre y determinación al abandonar el café. La conversación con Mariana había sido un torbellino emocional, pero tenía la certeza de que, al abrirse, había iniciado un proceso que las podría llevar a un nuevo entendimiento mutuo. Sin embargo, el eco de las palabras de su nuera resonaba dentro de ella, como un canto insistente. En el camino de regreso a casa, se detuvo en un parque cercano, un refugio que había sido un lugar de sueños rotos y esperanzas marchitas. Se sentó en un banco, observando a las familias que pasaban, riendo y jugando. Era una visión que contrastaba con su mundo interior, lleno de dudas y miedos. ¿Cómo he llegado a este punto?, se preguntó. La imagen de Mariana, frágil pero decidida, seguía ocupando su mente. Quería responder a la apertura de su nuera con una honestidad renovada. Entendía que su papel como madre no consistía solo en impartir lecciones duras, sino en ser un soporte, una guía en momentos de fragilidad. Tenía que aprender a perdonar y a pedir perdón. Mientras reflexionaba, sintió un impulso repentino. Debía entender lo que había fallado en su relación con Mariana, no solo su papel como madre, sino también su propia historia personal. Durante años, Rosa había cargado con el peso del pasado al que había tratado de hacer frente a través del control y el orden. Sin embargo, esa estrategia la había alejado de su familia. Decidió que era hora de confrontar los propios secretos que llevaban atado su corazón. El camino no será sencillo, se repetía a sí misma. Pero la lucha no era solo por sanar con Mariana, sino también por su crecimiento personal. Comenzó a pensar en las cosas que había dejado sin resolver, la falta de comunicación con su propia madre, los resentimientos que había acumulado. Había sido la matriarca de la familia, pero también necesitaba liberarse de la carga de ser infalible. Ese impulso la llevó a buscar a su hermana, que vivía a unas horas de distancia. La relación con ella había sido la otra víctima de sus miedos y silencios. Las semanas pasaron, y doña Rosa organizó un viaje. Se prometió no solo reconciliarse con Mariana, sino también fortalecerse como mujer, hermana y madre. ¿Necesitaba abrirse a nuevas emociones, aprender a dejar ir la noche antes de partir? Rosa revisó las cartas que había escrito a lo largo de los años, palabras que nunca se atrevió a enviar. En ellas, había desnudado su corazón, su lucha en la vida y el amor que siempre había sentido hacia su familia. Decidió que no las enviaría, sino que se las leería a su hermana. Sería un acto de transparencia, de romper la cadena de silencios. Podía ser el primer paso hacia la verdad que había mantenido atrapada. Al amanecer, mientras el sol se levantaba, sintió que una nueva etapa comenzaba. A pesar de sus miedos, la determinación de enfrentar sus verdades se convirtió en su motor. Tenía que demostrarle a Mariana que estaba dispuesta a bailar en la luz de la verdad, siempre buscando el equilibrio. Sin embargo, mientras se alejaba en el coche, un mensaje llegó a su teléfono. Era Mariana, y en su contenido, Rosa sintió el escalofrío de lo inesperado. La joven podía tener algo aún más profundo que confesar. Ahora, la inquietud se había transformado en curiosidad y temor. ¿Qué más podría emerger de las sombras de su relación? La verdad aún podía llevarlas a caminos desconocidos. Doña Rosa condujo con las manos firmes en el volante, pero su mente estaba desbordada por una mezcla de ansiedad y expectativa. El mensaje de Mariana, breve pero contundente, reverberaba en su interior. «Hay algo que debo decirte. Puede que cambie todo». La frase había desatado un torrente de emociones contradictorias, y cada palabra se convirtió en un eco inquietante. Arribar a la casa de su hermana fue como desenterrar una parte olvidada de su identidad. Muchas veces había eludido las sombras de su pasado, pero hoy sabía que necesitaba abordar esas viejas heridas. La puerta se abrió de inmediato, y al ver la expresión sorprendida y cálida de su hermana, Rosa sintió un golpe de nostalgia que casi la hizo titubear.
Tras los abrazos, se sentaron, el aire impregnado de un aroma a café recién hecho. Era un ambiente reconfortante, pero la conversación no tardó en adquirir un matiz más tenso. Hablaban de la vida, de sus hijos, pero pronto la conversación viró hacia los años pasados que las habían marcado. Rosa hizo un esfuerzo consciente por desnudarse emocionalmente. «He hecho mucho daño sin quererlo», confesó, sus palabras quebrándose ligeramente. «Y necesito reparar eso». Su hermana, con una mirada comprensiva, le permitió abrirse. Rosa habló de sus miedos, de su negativa a mostrar debilidad, de las cartas que había escrito pero nunca enviado. En ese intercambio, ella ya no era solo la matriarca del hogar, sino una mujer que estaba reconociendo sus fallas y sus luchas. La conversación se convirtió en un espejo que le revelaba aspectos de su vida que había tratado de controlar, y allí, ante su hermana, confesó su deseo de cambiar. A medida que avanzaba la tarde, Rosa comenzó a desmantelar las capas de su historia. Enfrentaba la verdad de que su relación con Mariana se había alienado en un ciclo de silencio y desconfianza. Al final de esa intensa jornada de revelaciones, su hermana la miró con un habitual destello en los ojos. Decidir abrir tus puertas, Rosa, es un acto de valentía que no todas se atreven a hacer. La noche cayó y mientras se preparaba para dormir, su mente seguía girando sobre las palabras no dichas con Mariana. La certeza de que habían llegado a un punto crítico en su relación comenzaba a solidificarse. Pero sentía que la revelación de su nuera podría ser un catalizador, un impulso que había estado esperando encontrar durante años. Tenía que estar preparada para lo que vendría, la verdad no solo podía liberarlas, sino también transformarlas. Antes de cerrar los ojos, volvió a mirar el mensaje de Mariana. Había llegado el momento de hablar, de desvelar secretos que hasta entonces habían sido una carga. El pulso de la noche parecía marcar el tiempo que escurría. Cuando amaneciera, tendría que decidir cómo enfrentar ese nuevo paso. No podía ignorar el impacto que tendría en su vida y la de Mariana. Al mismo tiempo, su hermana había dejado caer una línea solitaria antes de partir. A veces, los secretos son sonrisas ocultas tras un dolor que nos impide ser felices. Esa reflexión la reverberó dentro de ella mientras se entregaba al sueño, provocando preguntas que aún quedaban sin respuesta. En la mañana, una inquietud profunda la visitó, la respuesta a sus preguntas estaba más cerca de lo que pensaba. El viaje hacia el diálogo con Mariana la había preparado para algo aún mayor. Nadie podía prever el giro que encontraría al desentrañar las verdades. Lo que se desvelaría podría cambiar el rumbo no solo de su relación, sino de su profunda búsqueda emocional. Mientras se vestía, una nueva notificación iluminó su teléfono. Era un mensaje de Mariana otra vez, pero esta vez era diferente. ¿Podemos hablar hoy? He estado esperando un momento como este. La pregunta quedó flotando en el aire, una promesa de confrontación y descubrimiento que no podía evadir. ¿Qué revelación cambiaría su vida en el próximo encuentro? La búsqueda de la verdad estaba a punto de iniciar una nueva etapa. Doña Rosa miró por la ventana mientras se preparaba para ese encuentro decisivo. El día comenzaba a iluminarse y cada rayo de sol parecía intensificar su ansiedad. No se trataba solo de lo que Mariana tenía que decir, sino de lo que ella misma debía confrontar. La verdad siempre había sido un laberinto difícil de sortear, y ahora se enfrentaba al desafío de descifrar sus propios secretos, esos que había guardado celosamente en su corazón. Mientras tomaba su café, sus pensamientos se agolpaban. ¿Cuánto había postergado el diálogo con Mariana? El temor al rechazo y al dolor había sido un freno, pero ahora, con la decisión de abrirse, entendía que había llegado el momento de la verdad. Rosa alzó la vista y se observó en el espejo. El reflejo no era solo una mujer cansada, sino alguien que empezaba a vislumbrar el poder que había ocultado bajo capas de miedo. La imagen de su nuera se dibujó en su mente y sintió una punzada de incertidumbre. ¿Qué nuevas sombras traería consigo? A pesar de la inquietud, una determinación comenzaba a formarse dentro de ella. La conversación debía ser sincera, no podía permitirse más engaños ni silencios. Tenía que abordar lo que había descifrado en su encuentro con su hermana. El reconocimiento de sus propias fallas era el primer paso hacia la sanación. Cuando finalmente llegó la hora del encuentro, el aire parecía vibrar con tensión.
Rosa respiró hondo, enfocando su mente en lo que necesitaba decir. La puerta se abrió lentamente y allí estaba Mariana, sus ojos reflejaban tanto la curiosidad como el miedo. Rosa sintió un nudo en el estómago, pero avanzó hacia ella, cruzando la distancia que las había mantenido separadas. «Necesitamos hablar», fueron las palabras que salieron de su boca, firmes pero cargadas de emoción. Mariana asintió, y juntas se sentaron en el pequeño comedor. El café humeante sirvió como un puente entre el silencio y las palabras que estaban por fluir. Rosa sintió una mezcla de miedo y expectativa, cada momento se sentía como una esfera de cristal a punto de romperse. La conversación inició cautelosamente. Rosa explicó cómo se había sentido atrapada, luchando con su deseo de ser fuerte y su incapacidad de mostrar vulnerabilidad. Mariana, de pie entre sorpresa y comprensión, comenzó a relatar su propia historia, sus propias luchas internas. Algo en el aire se transformó, las emociones reprimidas estaban comenzando a fluir como un torrente liberador. Gradualmente, la conversación se tornó más profunda, desnudando temas que nunca habían sido tocados. Expectativas no cumplidas, sufrimientos pasados, la sensación de traición por los secretos guardados. Con cada palabra, Rosa sentía que algo en su interior se rompía, pero no había un lamento. Cada fragmento roto se convertía en una nueva pieza del rompecabezas de su identidad. Fue Mariana quien reveló, en un susurro, el secreto que había mantenido oculto. «Lamento mucho no haberte contado antes. Mi miedo me ha mantenido alejada de ti». La confesión le hizo eco a Rosa, un eco que resonaba con las verdades que ella misma había admitido. Había un paralelismo en sus historias, como si ambas hubiesen estado atrapadas en el mismo laberinto, buscando maneras de salir sin saber que la salida estaba enclavada en la sinceridad compartida. A medida que la tensión se desvanecía, Rosa se dio cuenta de que ese momento era más que una resolución de conflictos. Era el inicio de un nuevo camino, uno donde ambas podrían recoger los pedazos quebrados de sus pasados para construir un futuro más auténtico. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, un temor persistía. ¿Sería suficiente para sanar la fractura que había existido entre ellas? ¿Podrían realmente reconstruir la confianza perdida? Mientras cerraban la conversación, una idea inquietante cruzó su mente. ¿Había algo más oscuro, un secreto más profundo que aún no se había revelado? La inquietud volvió a surgir cuando miró el reloj, consciente de que el tiempo corría. Sentía que este diálogo apenas era el inicio del cambio que tanto anhelaba, pero también sabía que había más por desenterrar. El aire estaba cargado de promesas y preguntas sin resolver, y Rosa sabía que este viaje hacia la verdad apenas comenzaba. Una nueva notificación iluminó su teléfono, y un estremecimiento la recorrió. ¿Estás lista para conocer la verdad de lo que pasó en el pasado? La pregunta quedó suspendida en el ambiente, anunciando que el desenlace de su historia aún tenía un giro inesperado por delante. Doña Rosa se encontraba en un lugar de transformación. La conversación con Mariana había marcado un antes y un después, un instante donde la vulnerabilidad se convirtió en la clave de su sanación. Mientras dejó atrás las inseguridades, la imagen de su nuera empezaba a representar más que un dolor, era un puente hacia la redención. Estaba lista para enfrentarse a lo que vendría, y esa determinación la llenó de una confianza renovada. Cuando Mariana le envió aquel mensaje, un escalofrío recorrió su cuerpo. Una mezcla de terror y esperanza la invadió. «¿Estás lista para conocer la verdad de lo que pasó en el pasado?», resonaba en su mente, pidiéndole que se armara de coraje para desentrañar los secretos que durante tanto tiempo habían mantenido en la oscuridad. Sin embargo, Rosa sabía que debía enfrentar sus propios fantasmas antes de descubrir las verdades ocultas de su familia. El día llegó. En un pequeño café donde se habían encontrado anteriormente, la tensión era palpable. Ambas estaban decididas a dejar de lado las máscaras. La sinceridad podría despejar los estigmas que habían envenenado su relación. La historia que compartieron ese día no solo les pertenecía a ellas, sino que se extendía a generaciones de silencios y resentimientos que debían ser escuchados. Rosa comenzó narrando sus luchas internas, la búsqueda constante de la aprobación, su necesidad de ser vista como la matriarca infalible. Con cada palabra, se sintió más ligera, como si un peso inmenso se desplazara de su corazón.
Mariana, por su parte, reveló sus propios temores, eso que la había llevado a cerrar el capítulo con su abuela. La avaricia que había ensombrecido la vida familiar, un concepto que había pesado más de lo esperado. En ese intercambio, Rosa se dio cuenta de que había un terreno común en sus experiencias. Las dificultades y secretos eran reflejos de la misma lucha, una lucha por el entendimiento y el amor. Al abrirse a Mariana, no solo estaba sanando su relación con ella, sino también liberándose a sí misma del miedo al juicio. Aquí no solo reivindicaba su papel como madre y suegra, sino que comenzaba a reconciliarse con la mujer que había perdido en el camino. Quiero ser parte de tu vida, Mariana. Estoy dispuesta a aprender, a escuchar, a cambiar. No pretendo ser perfecta, solo una mujer que ha luchado por reconocer su propia verdad, confesó Rosa, con una sinceridad que resonó en el corazón de ambas. Mariana, sintiendo la energía renovada entre ellas, se atrevió a tocar un tema más delicado. Hay más de lo que hemos hablado, Rosa. Lo que ocurrió con Paco afecta todo. Su avaricia nos llevó a una ruptura profunda, una que ha sido difícil de sobrellevar. La mención de su esposo estalló en la atmósfera, pero en lugar de temor, trajo un sentido de catarsis. Rosa, entendiendo el peso de esas palabras, aceptó que debía confrontar la sombra del pasado. El diálogo se convirtió en un tornado de emociones, permitiendo a cada una de ellas explorar sus miedos y anhelos. Al final, la reconciliación no solo era un acto para limar asperezas, sino un compromiso para construir una nueva historia. Las palabras que antes habían sido espinas ahora se transformaron en semillas de crecimiento. Nos hemos hecho mucho daño, pero estoy dispuesta a recompensarlo. Me comprometo a cambiar, por mí, por ti. Vamos a reconstruir lo que alguna vez fue roto, prometió Rosa finalmente. Ambas se dieron cuenta de que el abrazo de la sanación no solo pasaba por el perdón, sino por un cambio genuino. Se miraron a los ojos, y en ese instante, supieron que la verdad podría ser una aliada en lugar de enemiga. A medida que comenzaron a hablar de sueños compartidos y proyectos familiares, se comprometieron a abrir un nuevo capítulo juntas. Al salir, Rosa sentía que había ganado una nueva vida, un propósito renovado, una confianza en sí misma que estaba lista para abrazar. Había recorrido un largo camino de autodescubrimiento, de enfrentar sus demonios, y se dio cuenta de que el aterrador viaje en busca de la verdad había añadido un profundo significado a su existencia. Ya no estaba aislada en su lucha. Mariana, por su lado, sintió un nuevo respeto por la mujer que una vez había considerado su rival. Ambas habían encontrado no solo una relación rescatada, sino una conexión fortalecida, un lazo que había crecido a través del entendimiento mutuo. En este proceso, Rosa había construido no solo un camino para reparar su relación familiar, sino también una identidad sólida que abarcaba su pasado y su futuro. A partir de ese momento, Doña Rosa se sintió empoderada para compartir su historia, no solo en el entorno familiar, sino también en su negocio. La lonchería no sería simplemente un lugar de trabajo, sería un hogar de dignidad y respeto, un espacio donde la calidez de la familia se sintiera en cada plato. Su recorrido la había preparado, había aprendido a ver más allá de la avaricia, más allá del miedo. Con cada paso hacia adelante, Rosa se comprometió a dejar que la verdad guiara su vida, a fomentar la comunicación y a construir puentes en lugar de muros. La transformación había comenzado y en su corazón resonaba una certeza. Había encontrado la paz mediante el entendimiento. Debía contar esta historia, debía compartir su experiencia y motivar a otros a buscar la verdad en sus propios caminos. Doña Rosa había superado sus miedos, había conquistado sus inseguridades, y estaba lista para abrazar su nueva vida. Ahora, esta es tu oportunidad de ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que tu aprecio sea visible. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber de ti. Y finalmente, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Solidarízate con aquellos que ansían superarse y crezca esta comunidad. Este es el momento de mostrar tu apoyo real.